Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos enseñando de la bendición del ayuno escogido por Dios. El ayuno que puede salvar a toda una nación de los juicios que están viniendo debido a la desobediencia a la palabra de Dios. El hombre está apartado de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios, comienza la corrupción. La corrupción tiene que ver con muerte. Hay muerte en la tierra porque hay separación de Dios. Estamos predicando el Evangelio de Jesucristo para que la gente se acerque a Dios, que no camine en muerte espiritual, sino que haya vida espiritual. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, el único que puede dar vida, Cristo Jesús. Y hay una forma de romper toda maldición que está imperando en la tierra debido al pecado. Ese poder se le llama el ayuno. Pocos conocen del ayuno, aunque es una práctica muy antigua. Desde los pueblos antiguos ya se practicaba el ayuno. Hoy se habla mucho del ayuno, pero pocos conocen lo que es el ayuno escogido por Dios. Todas las religiones ayunan, pero hay un ayuno que viene del cielo. Hay un ayuno muy particular que Dios ha determinado. No ayunamos por ayunar, ayunamos conforme a los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios es que haya paz en el planeta Tierra, paz en ciudades, paz en naciones, que haya alimento sobreabundante en la familia, en cada ciudad y en cada nación. Dios quiere que la familia viva bien, tenga salud, sea prosperada en su trabajo. Estos son los propósitos de Dios. Pero debido a que hay un enemigo de Dios, un enemigo de la familia llamado Satanás, el diablo, él trabaja donde hay desconocimiento de la verdad, desconocimiento de la Biblia, desconocimiento de Dios, desconocimiento de lo que es el ayuno. Por eso hoy hablaremos del ayuno muy particular que Dios ha determinado para salvar ciudades y naciones, y estaremos tomando como ejemplo lo que sucedió a una gran nación, a un gran imperio mundial. Eran los tiempos donde la nación de Asiria era un poder político, económico, social. Como hoy estamos viendo algunas naciones, empezando con Estados Unidos. Es una nación poderosa en lo económico, en lo militar, pero también Rusia es un poder militar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hay un conflicto en Ucrania y en este conflicto lo que más temen Estados Unidos, las naciones de Europa, es que Rusia use un arma poderosa, las armas nucleares, porque Rusia es la nación más poderosa en cuanto a las armas nucleares. Es la nación que más armas nucleares tiene en el planeta Tierra. Por eso están sancionando a Rusia en lo económico, pero no se involucran directamente en la guerra. Así que hay un arma poderosa en Rusia que se llama el arma nuclear. Es el ayuno representado espiritualmente para la iglesia. Nosotros tenemos un arma poderosa. El ayuno es como un arma nuclear. Sí, es como un arma nuclear. Así que todo lo destruye. Cuando destruye la obra del enemigo. Cuando ayunamos, se destruye la obra del enemigo. Determinado por Dios. Sí, no es el ayuno que Dios ha determinado para destruir toda obra de Satanás. Por eso la iglesia cristiana es la que tiene la autorización de parte de Jesucristo. La autorización y la autoridad. Y sí, para ejercer precisamente esa autoridad contra las fuerzas del enemigo. Y hoy estamos enseñando de estas armas poderosas como son la oración y el ayuno y la oración. Quédense con nosotros y bueno, vamos a ir revisando de las Escrituras. Sí, porque el ayuno y la oración son guerra espiritual. Así es. Entonces. Si vamos a hablar de Nínive, Nínive era la capital
del reino de Asiria. Y bueno, era una de las ciudades más antiguas de la civilización, una de las primeras ciudades en civilizarse. También una de las primeras ciudades que tuvo el primer asentamiento humano. Y bueno, fue fundada por Nimrod. Eso lo tenemos en Génesis, en el capítulo 10. Allí nos dice que fue Nimrod quien construyó Nínive, entre otras ciudades. Fue un constructor de ciudades. Sí. Entre ellas Nínive, y también pues allí también se habla de Babel. Sí, entre muchas otras que Nimrod construyó. Y bueno, hoy en día Nínive está en lo que es el río Tigris, en Irak, una ciudad que se llama Lo que Mosul. hoy representa la nación de Irak. Sí, en Mosul, Irak. Sí. Ahí es donde está hoy en día Nínive. Y bueno, era una ciudad también próspera, ¿no? Tenía mucho abastecimiento de agua. Según estuve estudiando, Nínive tenía 18 canales la ciudad. Tenía un acueducto de 40 kilómetros para traer el agua de fuera. Y bueno, tenía también 15 puertas grandes para entrar y salir a la ciudad, ¿no? Entonces era una ciudad muy grande, muy próspera. Y eso también lo podemos saber con Jonás, porque dice que Jonás se tardó 3 días predicando. Y 3 días quiere decir que recorrió un buen trecho en la ciudad, que no lo pudo hacer en un día, sino requirió 3 días para hacerlo. Y así podemos ver la magnitud de qué tan grande era la ciudad. Sí. Sí, y estamos también conociendo que muchas ciudades y naciones que fueron prosperadas por Dios, porque toda prosperidad económica y financiera viene de Dios. La Biblia dice que los bienes y riquezas vienen de Dios, no vienen del diablo. El diablo es un ladrón, el diablo no tiene absolutamente nada, y como no tiene nada, tiene que robar. Roba al que Dios le da. Dios da riquezas, Dios da bienes, el diablo viene y roba. Por eso Jesucristo lo caracterizó como el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Eso está en Juan 10:10. Así que debemos saber que todo dinero, toda riqueza, oro o plata, viene de Dios. Y Dios puso todo ello en la tierra. Distribuyó el oro y la plata, las piedras preciosas en los países de la tierra. Dios puso el petróleo en algunos países, pero también en otros países Dios creó o puso una tierra fértil para la agricultura, para la alimentación, porque el hombre necesita comer. Dios diseñó nuestro cuerpo, el cuerpo de todo ser humano, tiene la necesidad de comer todos los días. Así que Dios estableció la comida. La primera bendición tiene que ver con la comida, y Dios dio el don de trabajar. El primer don que Dios estableció para el hombre fue el trabajo, el trabajar para comer. Por eso la Escritura dice: el que no trabaja no va a tener para comer. Así que Dios estableció todo ello, puso el sol y la luna para marcar los tiempos, puso la lluvia temprana en otoño, la lluvia tardía en primavera, la lluvia de otoño para que el sembrador siembre la semilla, el agricultor, y al término del tiempo, que es la primavera, el verano, ya empiece a ver la cosecha. Para que el fruto, logre su capacidad máxima. Entonces, de año en año, los ciclos económicos de Dios son anuales y se miden trimestralmente, de acuerdo a la enseñanza. Primavera, verano, otoño, invierno, son trimestres. Y cada 3 meses vamos viendo cómo Dios trabaja la semilla que se siembra en la tierra para que la familia tenga para comer. Así que el problema de cada nación, de todo gobierno, es la escasez de alimento. Y esto es precisamente lo que hoy está aconteciendo en el mundo. Hay amenazas de escasez del alimento, de la comida, por la gran inflación mundial.
Por eso estamos convocando un ayuno contra la inflación mundial. Estamos convocando un ayuno contra la violencia que está afectando ya algunos lugares, porque la gente está desesperada al no tener para comer. Así que hay fortalezas demoníacas, fortalezas espirituales en ciudades y naciones donde el diablo está atacando como nunca a la población. Y el hombre en la tierra que no conoce a Dios, que no conoce de la Biblia, que no conoce acerca de la oración y el ayuno, estarán tomando decisiones erráticas como las que estamos viendo hoy en el conflicto entre Occidente y Oriente, tomando medidas que tienen que ver con sanciones y no son efectivas ninguna de estas medidas. Todo lo contrario. El problema está afectando a todo el globo terráqueo. Entonces tenemos que volver a ver al cielo mejor. Sí. Vamos al creador de las naciones, al que puso reyes, al que puede quitar reyes, al que está en control de la vida humana en la tierra. Solamente tenemos que creer. A esto vino Jesucristo, a enseñarnos fe. Jesucristo es el autor de la fe, el que creó la fe. La fe viene de Dios, viene del cielo, y la fe se manifiesta por medio de oír la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta palabra es escrita, pero cuando alguien la habla como la que hablamos, cuando damos los textos de la Biblia, estamos entonces enviando la fe, para que las personas puedan tener fe y recibir el milagro de Dios. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Por el oír solamente podemos tener la fe. Así que Jesucristo, el portador de la fe, vino a la tierra hace 21 siglos, hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, después de haber derrotado al diablo y haber dado nacimiento a la iglesia cristiana. Ahora nosotros los cristianos somos los que estamos hablando de la palabra de Dios para que las personas tengan fe. Y en la fe ya no haya miedo, porque lo contrario de la fe tiene que ver con el miedo. Y el miedo es una forma en que el diablo atrapa al ser humano en la tierra. El que tiene miedo está llamando a la tragedia, está llamando a la desgracia, llama a la enfermedad, llama a la pobreza, llama a la ruina, porque tiene miedo. Miedo a quedarse sin nada, a miedo al futuro, miedo a la no muerte, tiene nada. Miedo a la muerte. Lo habla la palabra. Así que por eso tenemos que fortalecernos en fe para quitar todo miedo de la persona. Y a través de la oración y el ayuno se destruyen estas fortalezas de miedo, se destruyen las fortalezas que el enemigo ha puesto en personas y en familias que abarcan ciudades y naciones. Por eso el diablo, cuando ataca lo que es básico y esencial para el ser humano, la comida, el alimento. El alimento tiene que ver con el dinero. Hay dinero, puedo comprar comida. No hay dinero, no puedo comprar comida. Pero para que yo tenga dinero, tengo que tener un trabajo. Pero para que el trabajo venga, tengo que acudir a Dios, el creador del trabajo y el dador del trabajo. Dios, tengo que pactar con Dios y tengo que hacer como hizo Jacob. Jacob no tenía trabajo, Jacob no tenía nada más que una palabra de bendición al futuro. Entonces Jacob pactó con Dios. Se le conoce como el pacto del diezmo. Hay que pactar con Dios. Jacob le dijo: Dios, yo no tengo nada, pero si tú me das pan para comer, vestido para vestir, de otra manera, si me das un trabajo donde yo tenga para comer y para vestir, y me das protección del enemigo para que yo prospere, porque el diablo es un ladrón, y el diablo está al acecho del fruto del trabajo. Entonces Jacob le dijo: Señor, si yo trabajo y me proteges lo que yo trabajo, voy a prosperar. Si me das esa protección y me haces caminar en paz y regresar en paz a la casa de mi padre, tú serás mi Dios, yo seré tu hijo, y de todo lo que me dieres,
Ese es el pacto. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Podemos comenzar con ese texto porque es importante, ya que la fe viene por oír la palabra de Dios. Génesis capítulo 28, este es el pacto que hizo Jacob, el nieto de Abraham, el padre de la fe. Así que aquí tenemos a Jacob, quien fue el que procreó 12 hijos, donde nació la nación de Israel. Jacob es Israel hoy en día. Sí. Así que Génesis capítulo 28, versículos del 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Por eso el diezmo se da en la casa de Dios. Así es. Vamos a la casa de Dios, generalmente nosotros los cristianos, cada fin de semana vamos a la casa de Dios, pero nadie se debe presentar con las manos vacías. Esto lo determinó Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 16. Allí Dios dijo, si vienes a la casa de Dios, si vienes a presentarte delante de mí, tienes que venir con tu voto, tienes que venir con tu diezmo, tienes que venir con tu ofrenda, porque nadie se debe presentar delante de Dios con las manos vacías. Deuteronomio 16, del 16 al 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, esa es la primera fiesta. Y en la fiesta solemne de las semanas, la segunda fiesta. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, la tercera fiesta. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Hay que remarcar el versículo 17, conforme a la bendición que Jehová nuestro Dios nos da, es de donde sacamos el diezmo y la ofrenda. ¿De dónde viene el diezmo y la ofrenda? Viene del trabajo que Dios nos da. Cuando hay un trabajo, hay un salario. Del salario obtengo el diezmo y la ofrenda y lo presento delante de Dios. El diezmo, la 10ª parte de un ingreso. La ofrenda es una cantidad de gratitud que yo dispongo en mi corazón porque estoy agradecido a Dios. Pero todo lo que yo ponga en las manos de Dios, diezmo, ofrenda, es una semilla que estoy sembrando en lo financiero. Es una semilla de fe, es una semilla que se va a multiplicar. Es como el agricultor que siembra una semilla y al tiempo de la cosecha recibe miles de semillas. Toda verdad es paralela y debemos considerarlo espiritual. Si nosotros ponemos el diezmo y la ofrenda en las manos de Dios, las manos de Dios son de bendición, de multiplicación. Por eso habrá prosperidad. Y nunca faltará el alimento en casa, nunca faltará el vestido en casa, nunca faltará el agua, siempre habrá protección de Dios. Y de esta manera la bendición estará en la familia de generación tras generación. No descuidar trabajo, salario, diezmo y ofrenda de lo que Dios nos da, aportamos. Ahora, el diablo conoce este ciclo económico de Dios. El diablo sabe dónde atacar. El diablo sabe que si una persona tiene una semilla, como es el diezmo y la ofrenda, Dios va a multiplicarlo en prosperidad. El diablo no quiere prosperidad, el diablo quiere ruina en el ser humano, en la familia, en una ciudad, en un gobierno. Quiere que el gobierno se vaya a la ruina. Por eso
Hoy en día estamos viendo muchos problemas financieros en el mundo por las deudas debido a los problemas económicos que han existido. Así que Dios es Dios de la semilla y el diablo ataca la semilla. Han existido porque no han pagado el diezmo a Dios. Por ejemplo, en Malaquías lo dice Dios claramente. Dice en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Así es. Porque y luego es la dice, obra del ladrón, del diablo. Y luego dice, el diablo es un ladrón, roba. Malditos sois y el diezmo y la ofrenda es de Dios, sí, no es del hombre. O sea, el diezmo pertenece a Dios, sí, no es de nosotros. pertenece a Dios. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, toda me habéis robado. Ahí habla de una nación. Y de la maldición que trae. Por eso la economía siempre, los países deben mucho dinero. Por eso ¿sí? Porque no han vendrán los reconocido problemas económicos a toda una nación. Luego dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los cielos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aparte, reprenderé también por vosotros al devorador. El diablo no y podrá no os acercarse. destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid será, nuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Así que el diablo conoce estas escrituras. El diablo sabe que el que siembra su semilla, diezmo, ofrenda, pacta con Dios. Por eso Dios dice en Malaquías 3:10, probadme, sí, le dice Dios a su pueblo, pruébenme, prueben este pacto. Y las ofrendas, sí, y pruébanme. Si no, dice, abriré la ventana de los cielos y os derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Por eso el diablo lo que más ha atacado es la economía a través de robar el diezmo a Dios. Forma de ser bendecidos por Dios, ataca el concepto del diezmo. ¿Cuántas personas tienen un concepto muy desequilibrado de lo que es el diezmo? Han afectado este concepto muchas personas por la corrupción. Porque hablar del diezmo hoy en día es hablar de cohecho, es hablar de una cantidad que alguien sí, da debido a que quiere que se le favorezca en un negocio, entonces se desvirtúa todo. Y nos vamos después al ámbito religioso, personas que dicen el diezmo, eso es la ley, estamos en el tiempo de la gracia, pero Jacob no era de la ley. Cuando Jacob hizo el pacto del diezmo, no era el tiempo de la ley, todavía no había venido Moisés, no eran los tiempos de Moisés y la ley, era el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia estuvo con Abraham, Isaac y Jacob. Antes de el diezmo Moisés. y la ofrenda tienen que ver con la gracia porque es para la comida, es para el alimento del ser humano. Por eso la Biblia habla de cómo Dios va a reprender al devorador. Sí, habla y de no la va a comer importancia. no va a robar del fruto Así de la es, tierra. porque el diablo ataca precisamente la base del sustento de la familia, que es la comida. Pero Dios para eso establece el ayuno, oración y ayuno. Y hay todo un libro profético, un libro que habla de cómo debemos ir a la presencia de Dios para cambiar las circunstancias, porque si hay escasez del alimento, los cielos están cerrados, es por el pecado de la desobediencia a la palabra de Dios. No se está dando diezmos y ofrendas, entonces no hay economía buena, no hay alimento en casa. Está la pobreza, sí, está la pobreza, está la ruina. Entonces la gente lo único que hace es quejarse.
Muchos tienen la teología que la pobreza es bendición. No, la Biblia no habla de pobreza como bendición. La Biblia habla de que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para sacar a los pobres de su pobreza. Y la Biblia dice para que empiecen a prosperar. No, la pobreza es parte de la maldición. Es parte de y la consecuencia maldición. del pecado. Así es. Así que por eso tenemos que conocer los fundamentos que hay en cuanto a la bendición de la economía familiar que está en la semilla, que tiene que ver con lo que le ponemos en las manos a Dios. Nadie se presente delante de mí, dijo Dios, con las manos vacías. Presenten su ofrenda, presenten, dijo Dios, el fruto de su trabajo. Dios da trabajo, Dios da semilla. Ahora presenta la semilla que es de Dios, porque Dios te va a multiplicar la semilla para que nunca te falte el alimento, el agua y siempre estés en prosperidad en tiempos de inflación, en tiempos de crisis económica, en tiempos de recesión. Dios te proteja. Bueno, todo esto sucedió. En el cielo no hay recesión, en el ni cielo hay no hay tiempos recesión. de nada de eso. Por eso caminamos en fe. Por eso tenemos que oír las enseñanzas de las Escrituras para fortalecernos en fe. Vayamos ahora a Joel, porque hoy el tema es el ayuno que Dios ha escogido para cambiar las maldiciones que tienen que ver con los problemas económicos que hoy en día están en la tierra. Por ejemplo, vayamos a Joel capítulo 1, versículos del 10 al 12. Buscando. Dios está presentando Joel, la causa del problema económico, el problema económico de una nación. ¿Por qué están los problemas económicos y cuál es el resultado de esta situación económica en cuanto a la crisis? El campo está asolado. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Trigo es el fruto de la tierra con la que el hombre come. Así es. De allí viene el pan para comer. Sí. Se secó el mosto, se perdió el aceite. El mosto tiene que ver con el fruto de la uva, la vid. En los pueblos orientales nunca falta el pan y el vino y el pan. Es para nosotros acá en México el agua o el refresco y la comida. Sí. Se perdió el aceite. Confundíos. Se perdió el aceite, porque también habla del aceite. Son las grasas buenas que necesita el cuerpo. El aceite viene del fruto del olivo. Tiene que ver con el aceite las aceitunas. De las aceitunas, pero es un significado profético del Espíritu Santo. Exacto, del aceite de olivo y el aceite de olivo tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces tenemos trigo, mosto y aceite. Es el fruto de la tierra. Hoy en día se habla de proteínas, se habla de grasas buenas, se habla de carbohidratos. Pues aquí los tenemos, el trigo, el mosto, el aceite. Todo aquí sale tenemos, de la tierra. Todo esto sale de la tierra. El alimento, la comida viene de la tierra. Entonces, aquí dice Dios, miren lo que está sucediendo. El campo está asolado y no va a dar el fruto de la tierra. No tendrán para comer. Es lo que Dios le está diciendo a través del profeta Joel. El 11. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. No habrá cosecha. Se perdió todo. Sembraron y no cosecharon. Vino una inundación, llegó un huracán, trajo agua, inundación, o trajo sequía, y entonces se perdió la mies del campo, la cosecha. Se perdió la mies del campo. Todo eso está registrado en la Biblia. Son enseñanzas proféticas. Sigamos leyendo, versículo 12. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Si no hay comida en la mesa de una
casa, de un hogar, de una hay familia, hambre. hay tristeza, hay angustia, hay desesperación. Allí no hay gozo, allí no hay alegría. La alegría y el gozo viene cuando tenemos para comer. Hay comida en casa, habrá alegría, habrá gozo. Por eso Dios está haciendo un diagnóstico de la situación caótica que se vivía en los tiempos del profeta Joel. Este profeta fue también recordado por el apóstol Pedro cuando nació la iglesia de Jesucristo hace 21 siglos. El apóstol Pedro habló del profeta Joel. Sí. Por eso este libro de Joel es un libro muy importante, de actualidad, es profético. Solamente tenemos que revisar este libro. Vamos a seguir leyendo porque viene la solución. Dios siempre es Dios de solución. Ceñidos y la Versículo 13 habla de los sacerdotes. Los sacerdotes vendrían siendo la figura del pastor de una iglesia. Vamos a leer. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Allí está la importancia del trabajo sacerdotal de un sacerdote, es presentar la ofrenda del ofrendador. El ofrendador viene con su ofrenda, se la da al sacerdote. En este caso, se le presenta a un pastor. Y es el pastor quien ministra delante de Dios, orando para que venga la bendición sobre el ofrendador. Es un intermediario, es un intercesor. Aquí el sacerdote va a estar en problemas porque no habrá ofrenda. Dice aquí, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. O sea que no va a tener función sacerdotal, no va a tener trabajo. ¿Cuál va a ser su función ahora? ¿Sí? Entonces dice Dios, aquí está la solución. Empieza a vestirte de cilicio, sacerdote. Dice, venid, dormid en cilicio. ¿Qué representa dormir en cilicio? Bueno, el cilicio era una ropa que se ponían áspera, que les... Era como un yute. Sí, entonces le picaba todo el cuerpo. El cuerpo. Sí, así es. De otra manera, está Dios convocando al ayuno. Porque el cilicio se ponía cuando la persona ayunaba. Era tiempo de ayunar, tiempo de afligirse. Exacto, y para denotar el dolor por el pecado o por alguna causa. Porque la causa era el pecado en la tierra y entonces había que gemir, había que quebrantar el corazón. Y entonces se ponían un yute de cilicio, una manta. O sea, algo que picaba y era muy punzante y muy molesto. No era una posición... No, pues era muy incómodo. Normal, sino algo anormal. Esto es lo que es el ayuno. El ayuno no es nada normal, es algo anormal al cuerpo. Y Dios dice, tenemos que convocar al ayuno. Vamos a ver lo que dijo Dios en el versículo 14, se lo dijo al sacerdote, hoy serían a los líderes espirituales, pastores, ancianos, gobernantes, reyes, porque todas las autoridades. Esto es para todas las autoridades que Dios ha establecido en la tierra. Versículo 14 al 15. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces Dios está presentando un diagnóstico de la situación y da la solución. Dios es Dios de luz. Dios siempre nos alumbra en lo que tenemos que hacer. El que tenga oído, oiga lo que Dios está hablando al tiempo de hoy, tiempos de inflación, tiempos de violencia, tiempos de crisis, tiempos de recesión, tiempos donde hay problemas en cuanto a la alimentación, hay amenaza del hambre
en la tierra. Entonces es tiempo de buscar a Dios en ayuno y en oración. Y en es lo que dice más adelante en ese en Joel. tiempo, en Joel, hasta los animales estaban padeciendo. Vamos porque a, no tenían. vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 12. 12. 12 Dice, al 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién Aquí sabe está. si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Aquí está la luz de Dios mandando al profeta Joel, para mostrar el camino de la bendición de Dios. Ayunar. Dice aquí Dios, convertíos a mí, dice Dios, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, porque muchos caminan en hipocresía religiosa, hacen como que hacen como que lloran, hacen como que oran, hacen como que O sea, son ayuno, dadivosos. lloro y lamento por el pecado que Sí. hemos cometido contra Dios. Por eso el cilicio es algo incómodo, Una te va a demostración incomodar, del dolor que uno debe porque sentir Dios va a por el rasgar pecado. tu corazón desde adentro, va a sacar toda la podredumbre que tenemos cada uno de nosotros. Los malos pensamientos, la falta de amor, el odio, resentimiento, celos, envidia, amargura, codicia, avaricia, lujurias, todo lo que está dentro de nuestro corazón. Mentira, odio, en el ayuno todo. Dios lo saca. Por eso Dios dice, vas a presentarte rasgando tu corazón, no tus vestidos. O sea que el ayuno no es de forma, es de fondo, es de fondo. Así que estamos ahora convocando a un ayuno al comenzar un nuevo tiempo en contra de la inflación que está golpeando al mundo entero, y de manera especial estamos ayunando por nuestro amado México. Claro, por y supuesto. también en contra de la violencia. No dejamos de ayunar o de orar en contra de huracanes, en contra de inundaciones. No dejamos de estar orando a favor de nuestras autoridades, a favor de la iglesia, a favor de las familias, ciudades y naciones. Tenemos 32 estados, estamos orando por la salvación de 32 estados, por los gobernantes de estos estados. Estamos orando por todos los que están en autoridad. Así que en este ayuno estamos involucrando a todos los que Dios establece en su palabra, sí. para que la bendición venga sobre una nación. Aquí la Biblia dice que Dios va a responder a la oración genuina y al ayuno genuino de esta manera. Dice aquí, versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Allí está. El perdón viene de Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino y verdadero, Dios perdona. Y vamos a ver entonces cuál es la bendición que viene después del ayuno, después del arrepentimiento. Ya Dios le dio el diagnóstico. El problema está en la comida. No tienen comida por el pecado. Hay que convertirse a Dios. Sí. En el ayuno se convertirán. Ahora viene la bendición de los cielos abiertos. Vamos 19. a leer versículos 19 y 20. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca os pondré en oprobio Nunca más os pondré. entre las naciones. Allí está. Lo primero que hace Dios es responder con la comida. Por eso Jesucristo enseñó de dar gracias por la comida todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es el dador de la comida, hace salir su sol para buenos y malos. Cuando sale el sol,
está marcando Dios la señal que hay que levantarse de la cama para empezar el movimiento de todo un día a la actividad productiva, los que van a trabajar, los que van a estudiar, porque hay que traer el alimento a casa, hay que traer el dinero para poder tener comida en casa. La noche es para dormir, sale la luna, tiempo de dormir, pero cuando sale el sol es tiempo de trabajar. Todo eso está en el Salmo 107, ¿no? 107. Así que Dios marca los tiempos. Lo primero que Dios da en bendición cuando oramos y ayunamos de una manera que debemos hacerlo y agradamos a Dios, Dios responde con comida. Dice aquí, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Aquí no habla de escasez, aquí no habla de faltantes. No, de sobreabundancia. Aquí habla de sobreabundancia. Sí. Así que hay que creerle a Dios. Así que por eso Dios dijo, nadie se presente con las manos vacías. Delante de Dios con las Porque manos ¿cuál vacías? era la angustia del sacerdote? No tener ofrenda. Para libación ni nada. Porque al no haber ofrenda no hay una buena economía. No hay comida en la casa, no hay comida en la ciudad, no hay comida en la nación. Entonces no hay nada para presentar delante de Dios. No hay semilla, no habrá semilla. Pero cuando Dios manda la bendición de la comida, entonces vendrá la semilla. Por eso dice aquí un poquito atrás, en el capítulo 1, cómo dice Dios, ¿en el 1 qué? El 1:9, cómo desapareció de la casa de Dios, porque la ofrenda se lleva a la casa de Dios. Lo leímos ya con Jacob. Jacob dijo que hizo un pacto con Dios para llevar la ofrenda y el diezmo a la casa de Dios. Pero aquí estamos viendo lo que pasó en la casa de Dios. Ya no había ofrenda y Dios hizo el diagnóstico de todo lo que había sucedido. Vamos a leer Joel 1:9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, y el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Por eso Dios convoca la oración y el ayuno en un genuino arrepentimiento, y lo primero que da Dios es el alimento. Por eso dice Joel capítulo 2 versículo 24 y 25 al 27, del 24 al 27. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aquí está la respuesta de Dios al ayuno que Dios ha determinado. Un ayuno que viene del cielo, un ayuno que viene del corazón de Dios, un ayuno donde nos convertimos verdaderamente a Dios. Dejamos el pecado y entramos a la comunión con el Espíritu Santo para vivir en santidad en la tierra y en obediencia a las instrucciones de la palabra de Dios. Por eso, ¿qué sigue después cuando hay arrepentimiento? ¿Qué sigue después cuando Dios abre los cielos y está enviando su bendición después del ayuno? Esto es lo que sigue y es lo que habló el apóstol Pedro cuando nació la iglesia hace 21 siglos atrás. Versículo 28 al 31.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el gran día y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y sobre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí tenemos entonces lo que ha venido desde hace 21 siglos, la presencia del Espíritu Santo, el gran derramamiento del Espíritu Santo, para que ahora caminemos guiados por el Espíritu de Dios y sepamos lo que tenemos que hacer cuando hay problemas en el planeta Tierra. Estamos convocando a este mover del Espíritu Santo en la oración y el ayuno. Cada inicio de mes convocamos a ayunar y a orar. Estaremos orando de manera especial en contra de la inflación, en contra de la violencia, sin dejar de orar en contra de las fuerzas de la naturaleza que quieren traer inundaciones, huracanes, terremotos, incendios, etcétera. Así que todo esto tiene que ver con el plan de Dios para que en la tierra haya paz, en la tierra haya su bendición. Hay que destruir las fortalezas del enemigo y en el ayuno pedimos perdón a Dios. Bueno, la palabra es muy clara al decir que toda persona que invoque el nombre del Señor será salvo. Y bueno, Dios quiere acercar su bendición a la tierra, y si clamamos a Él, entonces podemos pasar de la maldición a la bendición y traer la paz, ¿no? O la bendición a la tierra. Porque todo lo que está sucediendo en la tierra, donde hay violencia, donde hay maldad, donde hay cielos cerrados, o incluso donde hay también los desastres de la naturaleza, son signos de maldición, ciertamente, pero la iglesia puede transformar lo que está sucediendo adverso y transformarlo en bendición, y para eso es la oración y el ayuno. Y si clamamos a Dios, entonces veremos la salvación y veremos el bien donde quiera que vivamos. Voy a orar por aquellos que no tienen a Jesucristo. Toda persona que quiera acercarse a Dios lo puede hallar, porque Jesucristo dijo que el que lo busca lo halla, y el que lo llame también se le abrirá la puerta, y la puerta de salvación está abierta para ti. Así que si hay alguien que quiera acercarse a Jesucristo, simplemente ahí donde estás, repite esta oración. Di: Padre, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti y te doy gracias, Señor, por llamarme en este día tan especial. Me arrepiento de todo pecado y clamo a tu sangre preciosa para ser lavado y ser limpiado. Y acepto a Jesús y lo hago el Señor de mi vida, y te doy gracias, Señor, por amarme, por tener misericordia de mí. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos sean todos a la familia de Dios. La Biblia nos dice que hay gozo cuando alguien se arrepiente, o cuando alguien que estaba extraviado vuelve a casa también. Así es la perfecta voluntad de Dios, que nadie se pierda en este planeta Tierra, sino que toda la humanidad proceda al arrepentimiento de todo pecado. Y cada vez que tenemos la oportunidad de convocar a la oración y al ayuno, todos tienen esta oportunidad de acercarse a Dios. Así que bienvenido a la familia de Dios, y ahora estudia de la Biblia y conoce más de Jesucristo. Así es. Bien, nos gustaría que nos hablaras y nos comunicaras tu nombre para poder orar por ustedes. Así es. Bueno, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.